Mi nombre es Diego Velasco Andrade, yo soy de formación arquitecto, urbanista, y pues luego hice un posgrado en planificación urbana en la Universidad Central y luego en Hábitat Desarrollo en Mons y Lovaina, Bélgica, máster en ciencias aplicadas allá mismo, y ya en el 2003 volví a Lovaina, Bélgica, para hacer un doctorado en ciencias aplicadas, orientación, arquitectura, urbanismo, pero a mí me interesa el urbanismo de las ciudades andinas de tradición precolombina, sobre las cuales estamos haciendo un largo trabajo de poner en luz la base de lo que constituyen ciudades como Quito, como Cuenca, como la antigua Riobamba, como Caranqui, antigua Ibarra, como Yactacuna, antigua Latacunga, etcétera, que hacen parte de un eje que le llamamos el Quintiñán, que va desde Catequilla, la mitad del mundo, hasta el norte del Perú. Y siguiendo ese mismo eje, pero en un sentido de otra orientación, va hasta Caracas, y a esto le llamamos el redescubrimiento y la aplicación del ordenamiento territorial ancestral de mito de Quitumbe, tal cual en el sur han estado trabajando sobre el mito de Viracocha, el famoso Capañán. Bueno, los seques en la visión andina, ya que sería una palabra quichua, en quichua sería siqui y en quechua cusqueño sería seque. Entonces, los seques han sido estudiados como caminos rituales, como no tanto caminos físicos, pero también caminos simbólicos, pero no solo simbólicos, sino líneas de energía que surgen, en el caso de los Andes, desde las cimas de los volcanes y montañas según su jerarquía y ordenan, organizan una especie de red, de un tejido, del tejido de la araña. En el mundo andino era importante Orión. Orión era una representación de la araña tejedora, y sabiendo que la geografía está vinculada por líneas, por ejes de energía, por estos seques se realizaban ritos procesionales. Estos seques se validaban con piedras, con monolitos, con centros ceremoniales, y según su categoría pues hay diferentes tipos de seques. Pero por ejemplo en el caso de Quito, un seque sería ponerse en la Plaza Grande, visualizar el Cayambe y traer esa línea imaginaria. Sin embargo, la calle Guayaquil es más que imaginaria, es la calle de entrada del Seque desde el Cayambe, viniendo desde Quinche, Guápulo, 12 de octubre, Avenida Colombia, Guayaquil, San Blas, hasta llegar a San Agustín, la Plaza Grande. Entonces lo que se hacía es ubicar estos seques y ritualizarlos y entender que en esos puntos, digamos en puntos, segmentos de esas líneas, se ubicaban templos, se ubicaban cruces, se ubicaban piedras. Las cruces eran las antiguas apachetas. Pero cuando los católicos llegaron, cuando los españoles llegaron, los castellanos, porque no había España, eh, tomaron esos puntos porque sabían que ya se había hecho eso en los pueblos de Europa, sobre los celtas, sobre los íberos, sobre todos los pueblos que habían manejado monolitos, se iban poniendo las famosas catedrales, las iglesias, los templos básicamente católicos, porque la iglesia católica estaba detrás de esos puntos y de esas líneas de energía. Si esos sé que servían, por ejemplo el del Quinche, la calle Guayaquil, 12 de octubre, Guápulo, servían para hacer rituales como el capa jocha, es decir, pedirle al Cayambe, a la mama Cayambe, que nos ayude para dar agua, para por lo tanto tener buenas condiciones en la agricultura y sobrevivencia de las comunidades de alrededor, y todas aquellas que intercambiaban. Se hacían ritos procesionales por salud, por vida, por energía, sobre todo luego de grandes cataclismos. En función de eso, sabemos que existe el rito procesional católico a la Virgen del Quinche, porque si esa era una zona vinculada al agua, a la Mama Cayambi, y era femenina, entonces la suplantación tiene que ver con la Virgen María en el imaginario católico. Pero si fuese vinculado al sol, un rito más masculino, tendría que ver con
procesiones de Cristo, por ejemplo, la de Jesús del Gran Poder, que se hace partiendo de San Francisco, llega a la basílica y da la vuelta. Entonces, no son solo líneas, sino que luego se vuelven figuras regulares, cuadrángulos, diamantes, diferentes figuras geométricas se pueden ir haciendo recorriendo esos ejes procesionales, que son como ir demostrando una devoción a la Madre Tierra y a las fuerzas de la naturaleza. No solo a la Tierra, también al Sol, también a la Luna, también al rayo, también el arco iris, y en base a eso, pues también a la Cruz del Sur, sobre todo en el mundo inca. Y es así como los templos de Quito están unidos y relacionados por seques, y así es como en una malla los podemos ubicar y podemos relacionar, por decir algo, que San Francisco es el templo del rayo, que Santo Domingo es el templo de la Cruz del Sur, que San Agustín es el templo del arco iris, que la Merced es el templo de la luna, que la catedral es el templo del sol, y que hay una colina masculina, que es una colina corazón, que es Panecillo o Chungoloma o Yavirac, y hay una colina femenina, colina de la luna, que es San Juan. Pero hay otras dos complementarias que son Ichimbía o Hananguarqui, que es la parte vinculada al dorado, al oriente, y otra al occidente, que sería Caiminca, Carmenca o El Placer o Yacu. Y es paradójico ver que no solo los católicos se han ido tomando y los seques y los puntos y las lomas, porque entonces de las lomas también salen puntos de relación, pero sobre todo en jerarquía de los volcanes, sino que luego se han ido tomando los republicanos y finalmente hasta los masones contemporáneos siguen tomándose puntos para hacer sus centros culturales, sus palacios de cristal, sus centros de artes contemporáneos y sus museos del agua. Es decir, sigue manejándose el mismo concepto, creo yo, con conciencia, pero no se lo dice. Y esto debe conocer toda la ciudadanía, porque es patrimonio de nuestros antepasados y es más actual que nunca. En el caso de los seques, tal cual se los llama ahora, unos los llaman líneas ley, otros los llaman la malla electromagnética de la Tierra, la red Harman, que es una red ortogonal, y la red Curry, que es una red de diamantes o de figuras que vienen en diagonal. Una base muy importante para orientarse en un hábitat a veces inhóspito, pero que aquí es más fácil identificar por el paisaje andino, por referentes artificiales muy claros, ¿no? Y que se relacionan siendo terrestres y no necesariamente a ras de tierra, sino se relacionan con los seques astronómicos. Y los seques astronómicos son las salidas y puestas del sol desde un punto de vista X de observación, para ver, por ejemplo, en solsticio de junio, por dónde sale el sol en relación a un punto. En el solsticio de diciembre, por dónde sale el sol, y en los equinoccios. Para nosotros, fundamental en los equinoccios. En realidad, aquí hay que considerar que el seque mayor, para nosotros, es la cintura de la Tierra, es la línea equinoccial. Se piensa que esto fue definido por los geodésicos franceses. Sin embargo, lo único que hicieron es venir a conocer las tierras del Ecuador, del Acuador, del Agua de Oro, del Igualador, venir a conocer las tierras de Quito, que ya eran conocidas. Los geodésicos franceses eran masones, y siendo francmasones sabían que incluso muchos de las crónicas, muchos de los comentarios, pues señalaban que por aquí pasa la línea ecuatorial, y venían a medir el geoide en la medida en que un grado en un meridiano, un grado de meridiano en la cintura terrestre, a comprobar si era más grande que un grado de meridiano en el polo norte, para definir que la figura de la Tierra era un geoide y no era realmente una esfera, sino que tiene su pancita, su guata, como dirían nuestros antepasados, la guata de la Tierra. Latitud cero no pasa obviamente por la mitad del mundo, porque los cálculos trigonométricos, matemáticos, geométricos abstractos, a pesar de que implicaban alineaciones en los montes con la guía de los nativos, no dieron una total exactitud para definir dónde está la latitud cero, y entonces definieron 200 metros más abajo y legitimaron luego a nivel republicano que sí, que está aquí. Entonces hicieron el monumento, pero está
200 metros más abajo, el hijo del ayudante de Andrea de Marín, ya en los años 40, andaban buscando referentes en esta latitud cero y ya estuvieron seguramente en el Cerro Catequilla. Entonces, en el Cerro Catequilla se define que hay un gran punto o nodo desde el cual salen seques o líneas en el sentido radial. Hace 50, 60 años, Andrade de Marín iba detrás de estos sitios. Su ayudante Vera y su hijo actual están ubicados en un museo que se llama Intiñán, en la verdadera latitud cero, porque no es solo un cerro, sino que la cintura es una latitud que bordea a todo el planeta. Solo que en los Andes, cuando pasa en los Andes, tiene una magnífica posibilidad de generar el gran paisaje que tenemos y que destruimos, que es el paisaje microvertical de los Andes. Rápidamente podemos encontrar diferentes hábitats y pisos climáticos porque en 2, 3 horas estaremos ya en la Amazonía o en la costa y tendremos diferentes hábitats. Lo que no sucede en los Andes de Puna, donde hay que pasar días incluso para llegar a la Amazonía o a la costa. Perú y Bolivia, sobre todo en la parte ya más austral. Entonces, esa línea equinoccial debe ser el motivo para que, por alguna razón, nos llamamos Ecuador, nombre que pusieron los francmasones geodésicos, Aquador, agua de oro, el equilibrador, Ecuador, la línea de equilibrio y de igualdad de oro, el Ecuador contemporáneo, que a veces no sabemos por qué se llama así, y Quito, que significa tierra sagrada tú, de un centro, de un punto de energía aquí. Esa es la importancia de esta zona llamada la mitad del mundo. Empezar a entender que el conocimiento ya vino desde nuestros antepasados. Eso implica hacer un turismo cultural, que es geocultural, que es un turismo, también puede ser de aventuras para ir a recorrer estos parajes, un turismo de voluntariado para recuperar suelos, un turismo de valoración de patrimonios para seguir evitando que se siga destruyendo ahora con la arena porque ya quedó desertificado esa zona y antes quitando toda la zona arbustiva, toda la vegetación arbustiva y el chaparro para la quemazón y para la madera de la ciudad colonial. Entonces siempre será un expolio de la zona. Y son los niños, los jóvenes, y no solo bajo una perspectiva indigenista, porque nuestro proyecto jamás es una visión indigenista, folclórica, ¿no? Un turismo folclórico para llevarle de la manera más patética a una plaza de toros en esta ciudad mitad del mundo, cuando eso es visto como algo ya escatológico por muchos turistas, como algo perverso y algo pues, realmente de mal gusto. Incluso solamente llevar a las divas de la tecnocumbia, pero no hacer, más allá de danzas folclóricas, una real valoración de lo que somos en términos de nuestro patrimonio intangible, representar todas nuestras fiestas andinas, trabajar sobre las ecologías, reconvertir humedales, hacer reciclajes de todo tipo artístico. Entonces hay tanto por hacer ahí que la misma autogestión y el apoyo de instituciones realmente que representen al pueblo, a los pueblos, a las culturas, a las nacionalidades sería ideal. Es importante que cada vez nuevos estudiantes con otra convicción, jóvenes y proyectos como este de la revista Kitsa sigan naciendo y reproduciéndose, porque son proyectos que nos van realmente a hacer avanzar hacia el pasado o regresar hacia el futuro. Es una visión cíclica como de espiral de concha y nunca ya de esa visión lineal que nos han mentido. La revista Kitsa sí tiene que ver con Quetzal, con mitad, con equilibrador, con igualador, pues cumple sus objetivos, sobre todo en la mitad del mundo, en el Valle Sagrado de la mitad del mundo. Hay que ir a ver, aunque no ha estado totalmente valorado, pero ahora mucho más con el turismo, el Valle Sagrado de alrededor del Cusco y hacia Machu Picchu, lleno de arqueología que es visitada por miles de turistas diarios. Y eso aspiramos para la mitad del mundo, pero hay tanto que hacer, reconvertir en un paisaje que a veces parece desértico y totalmente pues inapropiado para hacer un turismo. Entonces este medio ayuda a que se siga
orientando en esa dirección.